empezar a trabajar. A ver, ahora sí, tema de hoy. Muy buenos días, estimados estudiantes. Sí, hubo problemas, pero estamos ahí. Así son las cosas a veces. Muy bien. Tema de hoy, seguimos en las aguas continentales, pero ahora en aguas lóticas. ¿Y qué cosa eran las aguas lóticas? Son los ríos y riachuelos. La semana pasada hablamos acerca de las aguas lénticas, que eran lagos y lagunas. ¿Se acuerdan? Los lagos más grandes eran denominados mares y las lagunas de menor extensión, lagos, ¿correcto? Y entonces ahora nos pasamos a los ríos. Muy bien, aguas continentales, los ríos. ¿Qué son los ríos? Dice que son corrientes continuas de agua sobre la superficie terrestre. O sea, ¿qué quiere decir? Que los ríos son corrientes de agua que se van desplazando desde su inicio hasta su final. Muy bien, también los ríos van modificando la superficie terrestre de nuestro continente. Es un agente modificador que va a formar valles en V, cañones, pongos, cataratas, cascadas y así sucesivamente. Y ese agente modificador se le denomina la erosión fluvial, porque fluye. Muy bien. ¿Qué ciencia estudia los ríos? Ciencia que estudia los ríos es la potamología o la fluviología, de fluvial. Cuando dice fluvial es precipitaciones. Flu con P, o sea, pluvial es precipitaciones. Y fluvial con F son los ríos que se van desplazando desde que se inicia hasta su final. Pasamos. ¿Cuáles son los elementos de un río o características de los ríos? Y esto lo va a hacer, lo va a leer Matías Chalco. Matías 1. Naciente. Es el lugar donde se inicia el recorrido de un río. Es el lugar donde vierte sus aguas el río. Es la distancia que recorre desde la naciente hasta la desembocadura. Cauce. Es el lecho o cavidad por donde discurren las aguas de un río. Es el volumen o cantidad de agua que transporta el río. Es la fuente del potencial hídrico del río. Es la fuerza o velocidad con la que se desplazan las aguas del río. Variación del caudal a lo largo del año. Es el área territorial drenada por sistema hídrico. Es la curva sinuosa que describe un río en zonas llanas. Muy bien, Matías, excelente, Matías. Entonces, ¿cuáles son las características de los ríos? Dice que tienen naciente, desembocadura, curso, cauce, caudal, origen, corriente, régimen, cuenca, meandros y talhue o vaguada. Esos son los elementos más importantes. Por lo tanto, dice acá el naciente, muy bien, este río de repente nace de los deshielos de la cordillera de los Andes, ya es el lugar donde se va a iniciar el recorrido de las aguas de este río. Imaginemos que este va a ser el río Tumbes, ¿ya? Bien, entonces el río Tumbes se inicia en una de las cordilleras de la cadena occidental de los deshielos, o puede ser de las precipitaciones de un lago, y empieza el recorrido. Bien, eso es el naciente. Desembocadura, como estas aguas se han transportado a través de este río y llega a su destino final. Este es el destino final donde que va a desembocar, va a dejar sus aguas. El curso es el camino, ¿ya? El curso es el camino, es la distancia de dónde a dónde llega este río. Cauce es la cavidad por donde discurren las aguas de un río. Es como la puerta, ¿no? Por ejemplo, nosotros en nuestra casa tenemos puerta. Entonces, por ahí sale, ¿no? Nosotros salimos y también así tiene una puertita los ríos y por ahí sale estas aguas. Caudal, la cantidad que este río trae sus aguas. Caudal es la cantidad, el volumen que tiene este río,
muy bien, sus aguas para poder desplazarse. El origen, muy bien, a través de la cordillera de los Andes, donde que eso puede ser de los glaciales, o sea, de los nevados, puede ser de las precipitaciones se le llama pluvial, o puede ser de un manantial, de un lago, y así sucesivamente. Corriente, la fuerza que tiene este río. Bien, porque estas aguas tienen una fuerza, ¿no? O puede ser velocidad con que se transportan. El régimen es la variación. Este río, imaginemos que es el río Tumbes, durante el año puede que se seque sus aguas, ¿no? Va disminuyendo. Ese es el famoso régimen, la variación. Puede aumentar o puede disminuir. Cuenca, el río Tumbes tiene, dice, una cuenca exorreica porque desemboca en el Mar de Grau, ¿ya? Cuenca puede ser exorreica, endorreica, arreica. Endorreica es cuando, por ejemplo, imaginemos que este río sale de ahí y desemboca en un lago, ¿ya? Entonces, eso es endorreica. Y arreica es cuando, por ejemplo, un río no desemboca ni en el lago ni en el mar. Simplemente en el camino sus aguas se van filtrando. Meandro es la curva sinuosa que describe un río en las zonas llanas. Esta es la sinuosa, mira, ve, curvitas que forman como lagos de especie de herradura, ¿no? Que van filtrando y forman cochas, tipiscas y así sucesivamente. El talhuec o vaguada es la línea que une los puntos más profundos de un cauce del río. O sea, cuando el cauce del río, el punto más bajo, se le denomina vaguada o talhuec. Vamos a hablar de cada uno de ellos. Ahí está el naciente, ya hemos hecho un resumen, ahora ya está. Estos son los nevados, imaginemos la cordillera de los Andes y por lo tanto ha derretido estos nevados y ha formado el lago. Ahí ese es el naciente. De ahí, de este lago, va a nacer este río, ¿correcto? Y va a recorrer a través, ¿no?, de su curso. El curso, ahí está, es el camino. Si este río sale de un lago o de las precipitaciones, ya sea de un manantial, y por lo tanto es el camino, ¿no? Es la distancia que recorre desde su origen, o sea, desde que nace hasta su destino final, ya sea que puede terminar en un lago, puede terminar en el mar o en otro río, deja sus aguas. Clasificación del curso del río. Los cursos de los ríos se clasifican en tres: curso alto, curso medio, curso bajo. ¿Por qué se caracteriza el curso alto? Porque estas aguas tienen gran cantidad de velocidad y volumen, ¿ya? Entonces es un río joven, como se dice, que tiene tanta velocidad, energía. Curso medio, como ya las zonas son planas, llanas, que entonces van formando meandros y por lo tanto aquí el caudal y la fuerza va perdiendo su energía y por lo tanto este sería curso adulto, o sea, el río curso adulto. En el curso bajo ya el río pierde totalmente su fuerza y su velocidad porque tiene que dejar sus aguas ya sea en el mar o en un lago. Entonces ahí está, curso alto se le denomina joven, curso medio, adulto, y curso bajo ya es viejito. Bueno, fenece es las aguas de este río. Cauce, ahí está muy bien el cauce. Ahí están las riberas, izquierda y la derecha. El margen izquierda, el margen derecha, muy bien. Entonces, en este cauce, en la margen izquierda o tanto en la derecha, que crece gran cantidad de pastos, o sea, plantas, y sirve para la agricultura y para la para la ganadería y también para nosotros para poder vivir, o sea, al margen de los ríos. ¿Qué es el cauce? Es la cavidad por donde que discurren las aguas de un río. Muy bien, el cauce puede ser de tres formas. Recto, ahí está. Imaginemos que este es el río Chillón, ¿ya? En los meses de diciembre, enero y febrero, río Chillón mantiene cantidad de agua. O puede ser el río Lurí o también el río llamado el río Rima.
Muy bien. O imaginemos que a ver que sea algo más conocido, el río Lurín, creo que conocen ustedes, acá está en el sur, y por lo tanto tiene un cauce recto. Sinuoso en forma de meandros, así en curvas, ¿ya? Múltiple único puede ser de ambos. Entonces, el punto más bajo del cauce de un río, esta partecita, esa línea que une, se le denomina el famoso talud o vaguada. Ahí están los meandros de los ríos en forma de curvas. Esos son los famosos meandros en las zonas llanas que se van formando. Y este río, ¿se acuerdan que formaban los lagos de forma de herradura? Ahí está, pasamos. Talud o vaguada. Hemos dicho que talud o vaguada, ¿qué cosa era? Era la línea que va uniendo, ¿no?, el cauce de los ríos, pero el más profundo. Imaginemos que acá la cordillera dibujamos y por lo tanto seguimos para abajo y así. Y ahí está. Entonces, este va a ser la cavidad y este es el famoso talud. El punto más bajo, este puntito, es el famoso talud que va uniendo tanto la margen izquierda como la margen derecha. Al costado son las famosas riberas donde que hay agricultura, la ganadería y también la población. Desembocadura, muy bien, desembocadura, muy bien. ¿Qué es desembocadura? Es el lugar donde vierte sus aguas el río. Imaginemos que este es el río Tumbes, o el río Mississippi, o el río Volga, o el río Ural, o el río de repente Congo, y así sucesivamente. Entonces, este río dice que va a desembocar en el mar. El mar puede desembocar en forma de delta o en forma de estuario. Delta en varios canales, ¿ya? Porque mira, este río viene y un canal, 2 canales, 3, 4, entre 5 canales va a desembocar. Ese es en forma de delta, acuérdense. Cuando un río desemboca en forma de delta, quiere decir que desemboca en varios canales. Y cuando un río desemboca en forma de estuario, en forma de un embudo, en un solo canal. Imagínense este río que viene de la cordillera de los Andes, mira, y viene y deja sus aguas en forma de un embudo, mira, ¿ven? En forma de un embudo. Mientras que este río viene y desemboca en 2 canales, porque acá hay una isla, entonces hay 2 canales. Entonces, este es en forma de delta y este es en forma de estuario. Caudal. Todos los ríos de la vertiente del Atlántico, como el río como el río Ucayali, el río Marañón, el río Urubamba, el río Tambo, el río Mantaro, el río Amazonas, son caudalosos. Entonces, ¿qué es el caudal? Es el volumen o la cantidad de agua que transporta un río. Por lo tanto, tenemos 2 formas de caudal. Creciente, estiaje. Creciente es cuando el caudal de los ríos aumenta, es máximo caudal. Estiaje es el mínimo caudal de los ríos. O sea, quiere decir que este río empieza a desaparecer sus aguas, ¿no? Y si mantiene durante todo el año, entonces es un río caudaloso y navegable. Régimen, como dijo Matías, es la variación de las aguas de un río. Entonces, por lo tanto, es la variación del caudal a lo largo del año. Puede ser ríos de régimen irregulares y también de régimen regulares. Irregulares todos los ríos de la costa peruana, como el río Lurín, como el río, por ejemplo, Chillón, el río Supe, el río Jequetepeque, Virú, Chao, etc. El río Rímac son ríos irregulares, mientras que los regulares, que durante todo el año mantienen sus aguas, mira, son todos los ríos de la vertiente del Atlántico. Si hablamos los ríos más grandes del mundo, como el río, por ejemplo, Amazonas, el Nilo, el Congo, Yangtze-Kiang, o el río, por ejemplo, Mississippi, y así a nivel mundial, el río Volga, y así sucesivamente, durante todo el año mantienen sus aguas. Mientras que los ríos irregulares solamente en los meses de verano tienen cantidad de agua y finalmente ya
entre invierno y otoño desaparecen sus aguas, así como están viendo en este imagen. Corriente, que hemos dicho que era corriente, velocidad, es la fuerza que viene. Entonces, esta corriente nos puede generar, ¿qué cosa? Para el aprovechamiento de la población, para generar la energía hidroeléctrica. Gracias a la energía de corriente de estas aguas, se pueden pues trabajar, ¿no?, los centrales hidroeléctricos que funcionan. Y eso, los centrales hidroeléctricos, ¿para qué nos sirve? Para poder, ¿no?, generar pues el alumbrado en nuestras viviendas, en nuestras calles, en nuestros parques y así sucesivamente. Entonces, ese es el corriente. ¿Qué es el corriente? Es la fuerza o velocidad, ¿no?, de las aguas de un río. Cuenca, hemos dicho qué cosa era cuenca, es el área territorial drenada por sistemas hídricos que podían ser endorreicas, arreicas y exorreicas. Hemos dicho que cuando dicen exorreicas, este río, por ejemplo, viene de la cordillera de los Andes, mira, y desemboca ¿dónde? En el mar. Entonces, este es un río exorreico. Endorreico, este río, por ejemplo, que puede salir de aquí y de repente hay un lago por este lado, desemboca en un lago. Ese se llama endorreico, ¿ya? Arreica, cuando este río de repente sale de aquí y simplemente se filtró sus aguas y no desemboca ni en el lago, ni en el mar, ni en el río, y entonces ese se le denomina cuenca arreica, como tenemos al río Ica, el río Piura y así sucesivamente. ¿Qué es afluente? Afluente es cuando, por ejemplo, los ríos van alimentando a otro río o también pueden alimentar a un lago. Eso se llama afluente, por eso dice tributario. Efluente, cuando, por ejemplo, pueden ser emisarios. Este río, por ejemplo, es emisario. Mira, ¿ve? Emisario cuando sale de un río principal. O también puede, por ejemplo, puede salir de este lago y desembocar ahí. Entonces, eso se llaman efluentes. Afluentes cuando alimentan, ¿ya? A un río, a un lago. Efluente cuando sale de un río para poder desembocar en otro lago o en otro río. Principales ríos más importantes del mundo. ¿Cuál es el río más caudaloso y largo del mundo? Tenemos al río Amazonas. ¿Dónde está el río Amazonas? En América del Sur, ¿ya? En nuestro territorio llamado Perú, donde nace en la cordillera de Chila, en el departamento de Arequipa. ¿Cuál es el río más largo de África? Es el río Nilo. A la vez es el segundo río más largo del mundo. ¿Cuál es el río más largo de Asia? Es el río Yangtze-Kiang, denominada el río azul, ¿ya? Que es uno de los ríos más poblados del continente asiático. Y en tamaño es en el tercer lugar. ¿Cuál es el río más largo de Europa? Es el río Volga, ¿ya? El río Volga es un río endorreico porque desemboca en el mar Caspio. ¿Cuál es el río más largo de Oceanía? Murray o Darling. ¿Cuál es el río más internacional del mundo? Es el río Danubio, ¿ya? El río Danubio, ¿dónde está? En Europa. Río más productivo a nivel mundial es el río Mississippi. ¿Dónde está? En Norteamérica, en Estados Unidos. Y el segundo río más caudaloso del mundo es el río Congo. ¿Dónde está? En el continente africano. En conclusión, cuando yo les pregunto cuál es el río más largo del mundo, es el Amazonas. ¿Ya? Si yo les pregunto cuál es el primer río más caudaloso del mundo, también es Amazonas. ¿Ya? Si les pregunto cuál es el segundo río más caudaloso del mundo, ahí sí es el Congo. El segundo río más largo del mundo es el Nilo. ¿Dónde está? En África. ¿Dónde desemboca el Nilo? En el mar Mediterráneo. Recorre de sur a norte.
Muy bien, entonces para la segunda hora, este va a ser la práctica, queridos estudiantes. 20 preguntitas, pero déjenme subir a la plataforma. Vamos a ver, ¿ya?